Un cargamento de oro vinculado a la fiebre del oro de California quedó hundido hace más de 160 años y su rastro sigue despertando búsquedas, juicios y leyendas. Empezaremos en 1848, cuando miles de personas cruzaron el país con sueños de riqueza. Pocos meses después el oro no solo llenó bolsillos, sino barcos que intentaban llevarlo al este. En 1857 uno de esos barcos se hundió en una tormenta, llevándose lingotes, monedas y vidas al fondo del océano. Desde entonces, cazadores, empresas privadas y arqueólogos han intentado recuperarlo. Te voy a contar la historia paso a paso, cómo llegó ese oro a las cubiertas, por qué se perdieron los cargamentos, los intentos de rescate en el siglo XIX y las búsquedas modernas con tecnología que suena a ciencia ficción, sonar, robots sumergibles, explicado con ejemplos sencillos, como decir que el sonar es como oír el fondo del mar con ondas en lugar de oídos. Verás mapas, documentos originales y anécdotas que mezclan avaricia, valentía y ciclos judiciales que parecen telenovela. Si te interesan los misterios reales, la historia económica o simplemente ver cómo se convierte una tragedia en una casa del tesoro moderna, quédate. En menos de lo que tarda en abrirse una caja fuerte te explicaré quiénes perdieron ese oro, quiénes lo buscan hoy y por qué, después de más de un siglo, la historia sigue sin cerrarse, y no necesitarás un pico ni una brújula, aunque un buen sentido del humor ayuda. Orígenes y mitos del oro perdido en Estados Unidos. Cuando los primeros exploradores europeos cruzaron el continente, se toparon con relatos indígenas y con rumores traídos desde el viejo mundo que hablaban de montañas y ciudades llenas de riquezas. Muchas culturas nativas de lo que hoy es Estados Unidos conocían y valoraban los metales para adornos y rituales, pero no existían imperios de oro como los de Mesoamérica o los Andes. Aún así, las historias sobre ciudades doradas y minas ocultas, alimentadas por relatos como las 7 ciudades de Cibola y la obsesión por el dorado, empujaron a aventureros y colonizadores a buscar tesoros donde a veces solo había rocas y trampas naturales. Los galeones y flotas que traían oro desde América hacia Europa también dejaron su huella. En aguas frente a la costa de Florida y el Golfo se hundieron barcos con cargas valiosas, y esos naufragios fueron la base de muchas leyendas posteriores. Un ejemplo real es el caso de un famoso galeón español cuyo tesoro fue recuperado por un buscador moderno tras décadas de intentos fallidos. Esa recuperación demostró que no todas las leyendas son cuentos. Explicado en términos sencillos, un galeón es un barco grande de vela que transportaba metales y mercancías. Cuando se hundía, el oro quedaba en el fondo, protegido por arena y coral, hasta que alguien lo encontraba con equipos modernos. Resultado, historias que mezclan verdad y exageración, y más de una disputa jurídica entre buscadores, propietarios y autoridades. El movimiento masivo hacia el oeste y las épocas de fiebre del oro crearon otro caldo de cultivo para mitos. Con tanta gente llegando a zonas mineras, se perdió oro por robos, asaltos a diligencias y escondites apresurados. No siempre se volvió a recuperar. Entre las leyendas más persistentes está la llamada Mina del Holandés Perdido, en las montañas de la Superstición, en Arizona. Según la tradición, un hombre conocido como Jacob Waltz habría encontrado una veta rica y escondido la ubicación. Muchas personas han buscado la mina, algunas resultaron heridas o se perdieron, y ninguna prueba definitiva ha aparecido. Esa mezcla de pistas vagas y obsesión humana es el combustible de los mitos. Otro ejemplo famoso son los llamados cifrados de Val, unos textos que prometen una fortuna enterrada en Virginia. Parte del código se ha resuelto usando la Declaración de Independencia como clave, pero muchos expertos consideran que el asunto podría ser un engaño pensado para atraer curiosos. Las historias sobre oro desaparecido no siempre son totalmente fantásticas, a veces combinan hechos verificables con folclore. El hallazgo de tesoros de naufragios demuestra que algunas historias eran ciertas. En cambio, otros relatos, como los cofres confederados ocultos al final de una guerra, han generado búsquedas que solo han producido discusiones y nuevos rumores. Hoy en día la tecnología, sonares, detectores de metales y arqueología marina, permite verificar más rápido lo que antes era pura especulación. Sin embargo, la ley y la ética complican las cosas. Rescatar un hallazgo no garantiza que puedas quedártelo, y el patrimonio histórico suele pertenecer a la comunidad o al Estado. Al final, los orígenes de estas leyendas son una mezcla de necesidades humanas, avaricia, esperanza y el deseo de encontrar una solución rápida a problemas reales. Algunas historias nacieron de encuentros reales con metales y naufragios, otras de cuentos exagerados que viajaron de boca en boca. Y como ocurre con cualquier gran mito, siempre quedan horas de verdad que invitan a seguir buscando, aunque con cuidado y con buen calzado, porque muchas aventuras acaban en polvo y botas rotas, no en cofres rebosantes. Los galeones y el legado hispano en las costas americanas. Cuando los navegantes españoles empezaron a trazar rutas regulares entre América y Europa, aparecieron los grandes galeones que servían como barcos mercantes y militares a la vez. Eran naves robustas, con varios puentes y cañones, diseñadas para llevar riquezas como plata, perlas y productos exóticos hacia la península.
El término flota se usa para describir esos convoys protegidos que intentaban reducir el riesgo de ataques y naufragios. Aún así, muchos se perdieron por tormentas, errores de navegación o emboscadas de piratas. El resultado fue una red de pecios repartidos a lo largo de las costas americanas que hoy alimenta búsquedas, investigaciones y debates sobre patrimonio. En las aguas costeras, especialmente en zonas como los Cayos de Florida, el Caribe y ciertos tramos del Golfo, hay cientos de relatos de barcos hundidos. Un ejemplo muy conocido es el de la Tocha, cuyo tesoro fue recuperado por Mel Fisher y su equipo. Piezas de esa recuperación se exhiben en museos para que el público las vea y aprenda. Otros hallazgos, como pecios hallados cerca de puertos históricos, han generado disputas entre gobiernos y buscadores privados sobre quién tiene derecho a lo recuperado. La discusión no es solo económica, también toca aspectos culturales. ¿Pertenecen esos objetos a la comunidad local, al Estado que reclama la herencia, o al equipo que invirtió tiempo y recursos en la búsqueda? La huella hispana en las costas americanas va más allá de los restos sumergidos. Muchos nombres de ciudades, islas y accidentes geográficos conservan referentes españoles. San Algo, Santa Tal, Puerto Otro. La influencia también se nota en tradiciones culinarias costeñas, en festividades y en la arquitectura de antiguos puertos. Al mismo tiempo, el legado material, botellas, monedas, cerámicas, ayuda a reconstruir la vida cotidiana en los barcos y en las colonias. Por ejemplo, los restos de vajilla muestran qué se comía y cómo se organizaban los espacios a bordo. Es fácil pensar en el oro brillante, pero los hallazgos cotidianos cuentan historias igual de valiosas. Hoy día la búsqueda combina romance con ciencia práctica. Se usan sondas que envían sonidos para dibujar el fondo marino. Eso es sonar, explicado sencillamente, y detectores que localizan metal bajo la arena. También hay buceadores que trabajan lento y con cuidado, registrando cada descubrimiento como si fuera una pieza de un rompecabezas. Las comunidades costeras pueden beneficiarse si esas piezas acaban en museos locales o en rutas culturales. En otros casos, la avaricia produce peleas legales que duran años. Al final, mucha gente sueña con hallar tesoros, pero la realidad es que la búsqueda requiere paciencia, permisos y, sobre todo, respeto por el patrimonio. Un poco de barro en las botas y mucha historia en los bolsillos, así es la aventura moderna de los galeones españoles en nuestras costas. El hundimiento del SS Central América y su leyenda dorada. Durante el siglo XIX la fiebre del oro en California generó una cadena de envíos de metal precioso hacia la costa este, y uno de esos transportes salió trágicamente mal. Un vapor que navegaba cargado de oro quedó atrapado en una tormenta frente a la costa atlántica y se hundió. El barco había salido de Panamá con rumbo a Nueva York, llevando pasajeros, correo y lingotes de oro destinados a bancos y comerciantes. La pérdida no fue solo material, hubo cientos de vidas humanas en juego, lo que convirtió el naufragio en una noticia que cruzó todo el país. Hoy en día esa embarcación es famosa por el apodo que le puso la prensa, el barco de oro, porque su carga influyó en la economía y en la imaginación colectiva. La cadena de acontecimientos fue fácil de seguir y también difícil de olvidar. Primero la tormenta, luego la máquina del barco dejó de funcionar por inundación, y al final, el casco cedió y la nave se hundió en aguas profundas. Muchos pasajeros y tripulantes murieron, aunque varios lograron ponerse a salvo en botes. En términos prácticos eso significó que una gran cantidad de oro desapareció bajo el mar, y con él parte de la liquidez que mantenía bancos y mercados en equilibrio. El resultado fue un shock financiero que aceleró quiebras y pérdidas en ciudades lejanas a la costa. Décadas después, modernos cazadores de tesoros utilizaron tecnología de exploración submarina para localizar el pecio, encontraron restos y toneladas de monedas y lingotes que habían permanecido ocultos mucho tiempo. Empezaron a trabajar con vehículos controlados a distancia, cámaras de alta resolución y robots que pueden agarrar objetos en fondos de aguas frías y profundas. Es parecido a enviar una mano mecánica al lugar exacto que marcó un mapa. El rescate de piezas llevó a subastas, museos y colecciones privadas, pero también provocó demandas legales porque inversores y herederos discutieron quién tenía derecho a qué parte del botín. La leyenda del oro continuó creciendo cuando el líder del equipo de recuperación tuvo problemas legales y su paradero se volvió incierto por un tiempo. Además, no todo lo hallado se vendió o se repartió, aún quedan artefactos y zonas sin explorar, y algunos grupos y familias siguen buscando respuestas y recuperaciones. Hoy el tema sigue siendo práctico y relevante, habla de tecnología, derechos legales, valor histórico y del mercado de monedas antiguas. Un dato curioso y con algo de humor es que, después de tanta búsqueda, el tesoro perdido terminó por alimentar la moderna economía de subastas tanto como la de antaño alimentó bancos. La mina del hombre holandés y los misterios del oeste. Durante el siglo XIX la leyenda comenzó a tomar forma en los valles y las rocas que rodean a las montañas conocidas hoy como Superstition Mountains, al este de lo que ahora es Phoenix.
Un minero de origen alemán, al que la gente llamó Deutschmann, por la confusión entre Deutsch y Dutch, apareció en los relatos populares porque aseguraba conocer la ubicación de una veta de oro extraordinaria. Antes de morir, dejó pistas, palabras vagas y promesas que alimentaron búsquedas y susurros. Desde entonces, el mito se mezcló con historias de familias españolas que habrían trabajado la zona tiempo atrás, dando lugar a varias versiones que se entrecruzan. Los puntos geográficos que se repiten en las historias son claros: formaciones rocosas bien visibles como Beaversniel y pasos empinados que sirven de referencia para los rastreadores del tesoro. La mezcla de hechos y fábulas hizo que personas de todo tipo vinieran a explorar: buscadores aficionados, aventureros con mapas de papel, y en tiempos modernos, aficionados con GPS y drones. Por ejemplo, muchos senderistas usan la formación de Beaversniel como guía visual, otros prefieren comenzar en el Parque Estatal Los Deutschmann, donde los senderos son marcados y es más seguro. Pero no todo es romántico. El terreno es áspero y el clima puede traicionar al caminante. Rescates y casos de desorientación han ocurrido con regularidad. La consecuencia práctica es que buscar sin preparación puede ser peligroso, y además no siempre es legal excavar o retirar material en zonas protegidas. Las explicaciones sobre la ubicación del supuesto filón son variadas y sencillas de entender. Algunos creen que se trata de una mina real, cubierta y olvidada. Otros piensan que es una metáfora para riquezas dispersas en vetas pequeñas. Un ejemplo concreto es la influencia de relatos sobre la familia Peralta, que según las versiones habría trabajado la zona antes de ser atacada por nativos o bandidos, perdiendo así el oro. Esa historia, repetida tantas veces, amplificó la idea de un botín escondido. Aun cuando no exista una prueba contundente publicada, la combinación de relatos orales, mapas antiguos y restos de trabajo minero hacen que la búsqueda parezca plausible para muchos. Hoy la búsqueda del oro perdido es tanto una actividad turística como una obsesión para algunos buscadores serios. Lugares como Golfiel Ghost Town ofrecen atracciones que capitalizan la leyenda y permiten a los visitantes experimentar una versión segura de la caza de tesoro. Al mismo tiempo, grupos de exploradores usan tecnología moderna, drones para reconocimiento aéreo, GPS para marcar coordenadas y detectores de metales, para intentar verificar hipótesis sin cavar a ciegas. Es importante saber que existen normas. El área pertenece en gran parte a parques y al bosque nacional, por lo que excavar o remover terreno puede requerir permisos o estar prohibido. En resumen, la historia combina hechos, accidentes geográficos fácilmente identificables y una larga tradición de relatos. La mezcla sigue atrayendo curiosos y especialistas, pero también recuerda que la aventura sin preparación es una mala compañera. Los cifrados de Val, clave, mapa y promesas de riqueza. Durante el siglo XIX llegó a manos de lectores un paquete de cifras y una historia que prometía riqueza. 3 textos numéricos que, según la narración, guardaban la llave de un tesoro enterrado en Virginia. Uno de esos mensajes pudo traducirse convirtiendo números en palabras con ayuda de la Declaración de Independencia, lo que reveló una lista de objetos valiosos y la promesa de una fortuna enterrada. Los otros 2 mensajes, en cambio, permanecen sin descifrar. Uno supuestamente contiene la ubicación exacta y el otro los nombres de los herederos. Esos hechos básicos han alimentado búsquedas, debates y muchas excavaciones infructuosas. El método usado en el descifrado conocido es lo que se llama un cifrado por libro. Cada número corresponde a una palabra de un texto elegido como clave, y a partir de la palabra se extrae una letra, normalmente la primera, para formar el mensaje. En términos sencillos, es como dar una lista de posiciones en un libro y decir, toma la primera letra de cada palabra indicada. Si tú usas como clave el periódico del día y yo uso la misma portada, solo entonces podremos leer el mensaje. Por ejemplo, si el texto clave es la frase, la casa junto al río, y las posiciones son 2, 4 y 1, obtendrías las palabras, casa, al y la, y de sus primeras letras sacas una secuencia. No es muy distinto a un juego de mesa, pero con más tierra y menos reglas claras. La idea de un mapa asociado aparece por la función práctica de los cifrados. Uno de los textos debía señalar el lugar y el otro detallar a quién pertenecía la fortuna. A lo largo del tiempo, cazadores aficionados y criptógrafos probaron muchas claves distintas: la Constitución, la Biblia, discursos famosos, incluso textos locales. Algunos equipos recurrieron a ordenadores para probar miles de posibles claves, otros caminaron kilómetros con detectores de metales, cavando donde el terreno y la intuición les parecieron prometedores. Pese a ello, no hay consenso sobre la ubicación exacta y las excavaciones certificadas no han dado con un cofre que confirme la leyenda. Las promesas de riqueza han tenido efecto práctico, han provocado demandas, disputas por permisos de excavación y un comercio de copias de los documentos y guías de búsqueda. Al mismo tiempo, existen dudas legítimas entre historiadores y matemáticos. Algunos consideran la historia un elaborado montaje editorial con el fin de vender un folleto, otros apuntan a incoherencias en la estructura de los números y a la facilidad con que la clave conocida transforma el cifrado en un texto plausible.
En términos criptográficos, eso significa que la solución podría ser un caso de clave forzada, elegir un texto cualquiera hasta que algo comprensible aparezca. Y sí, suena menos aventura romántica y más a truco de magia donde el público aplaude porque quiere creer. Hoy la mezcla de romanticismo y escepticismo continúa. Hay quien sigue excavando y quien recopila análisis estadísticos sobre las cifras. También existen recreaciones enigmáticas en museos locales y artículos que repasan las técnicas de descifrado. Para el aficionado, el asunto tiene varias lecciones prácticas: entender bien cómo funciona un cifrado por libro, comprobar la procedencia de los documentos antes de invertir tiempo y dinero, y respetar las leyes y propiedades privadas al buscar. Y para cerrar con un toque irónico, la moraleja más tangible puede ser esta: si algún día se halla el tesoro, prepárate para pagar a un buen abogado además de excavar. El oro confederado, movimiento, desaparición y teorías. Durante la evacuación de la capital confederada en 1865, las autoridades hicieron esfuerzos apresurados por mover reservas de oro, plata y valores para que no cayeran en manos del ejército enemigo. El traslado se hizo por tren, carro y barco, siguiendo rutas hacia el sur y hacia puertos seguros, y también incluyó envíos a agentes financieros en Europa encargados de comprar armas y pagar a constructores de buques. Jefferson Davis y otros líderes intentaron preservar la tesorería del gobierno, pero la prisa, la confusión y las rutas interrumpidas complicaron todo. Algunas partidas llegaron a manos de bancos y correspondents en Liverpool y otras plazas europeas, donde casas comerciales como Fraser, Trenorman Seu actuaron como intermediarias en compras secretas. Estas relaciones están bien documentadas en los archivos comerciales de la época. Después de aquellos movimientos hubo capturas y pérdidas. Cuando las fuerzas unionistas tomaron la ciudad quedaron en sus manos cofres y monedas. Otros envíos nunca llegaron a su destino porque los barcos corsarios y los Blackadraners eran atacados, hundidos o requisados. También se sabe que parte del metal precioso se cambió por equipo o se utilizó para pagar a suministradores fuera del país. De modo que no todo lo que salió de la capital iba a quedar almacenado en un único lugar. En la práctica, el oro tenía muchos posibles destinos: bancos extranjeros, manos privadas, pagos por servicios bélicos o cargas que terminaron en el fondo del mar tras una abordaje. Un ejemplo real y concreto es el uso de intermediarios europeos para financiar la compra y el aprovisionamiento de buques construidos en astilleros británicos. Esos pagos a menudo pasaban por canales opacos. Las teorías sobre la desaparición del llamado oro confederado se multiplican y algunas son más plausibles que otras. Una explicación sencilla: parte del tesoro fue legalmente depositada o utilizada fuera del país y nunca regresó. Otra, menos romántica pero probable, afirma que oficiales y funcionarios se apropiaron de lotes durante la huida y los enterraron en fincas o los convirtieron en objetos personales para evitar su rastreo. También existe la hipótesis de que cantidades importantes quedaron en barcos hundidos a lo largo de la costa sur y el Caribe, y que hoy yacen en lechos marinos a la espera de ser localizados con sonar y submarinos de búsqueda. Por último, algunos sugieren que el oro se mezcló con el comercio de algodones y créditos europeos y terminó disperso en cuentas y bienes que cambiaron de manos muchas veces. Esa mezcla financiera hace difícil seguir un rastro claro. En las décadas posteriores hubo reclamaciones legales y numerosos intentos de recuperación, tanto oficiales como privados, y hasta hoy la búsqueda continúa en ríos, bosques y fondos marinos. Equipos modernos emplean detectores de metales, imanes y equipos de buceo, y los registros históricos se consultan con lupa, porque a menudo la clave está en una carta o un recibo escondido en un archivo. Es una tarea que combina historia, arqueología y algo de paciencia detectivesca. Y sí, también hay cazadores de tesoros que sueñan con desenterrar cofres dorados, pero más de una vez han encontrado latas oxidadas, balas y montones de barro. Al menos el barro no paga impuestos. Barcos, trenes y bancos, robos y transportes que desaparecieron. Durante la época de la fiebre del oro muchos lingotes y cargas valiosas viajaron desde las minas hasta los puertos, y una parte importante de ese tesoro terminó bajo el agua cuando barcos cargados se hundieron en rutas comerciales frente a la costa de Estados Unidos. Un caso emblemático es el del barco que llevaba grandes cantidades de oro rumbo a la ciudad donde se concentraba el comercio. Naufragó y, con él, se sumergió una parte del patrimonio que aquel país tanto necesitaba. Décadas después, empresas de salvamento equipadas con vehículos operados a distancia y buzos especializados localizaron y recuperaron parte del cargamento, pero no todo. Entre el fondo marino y los litigios por la propiedad quedó mucho por resolver. Los trenes fueron otra vía crucial para mover valores, y también objetivo preferido de bandas organizadas. Forajidos famosos cometieron asaltos a convoys ferroviarios buscando la nómina de las compañías y los cajones fuertes que se trasladaban en vagones blindados. Algunos botines aparecieron rápidamente en cantinas y mercados, otros desaparecieron en manos de cómplices o se enterraron en lugares secretos que nunca fueron revelados. Hay historias que todavía alimentan búsquedas modernas,
Rastreadores consultan archivos de periódicos antiguos y testimonios para seguir pistas que llevan, a veces, a campos o riberas donde se cree que se ocultaron sacos con monedas. Las diligencias y los bancos también vivieron episodios inolvidables. Ladrones a pie y a caballo asaltaron bolsas de correo y cajas fuertes. Uno de los más pintorescos dejó poemas en el lugar del robo y aún así consiguió escapar en varias ocasiones. Las compañías de envío de valores respondieron endureciendo la seguridad, pero los robos continuaron y en algunos casos el dinero jamás fue recuperado del todo. Incluso en el siglo XX hubo atracos complejos a bancos y vehículos blindados donde parte del botín se evaporó entre malas inversiones, enterramientos con planes vagos o miembros de la banda que guardaron el secreto hasta su muerte. Hoy la búsqueda combina trabajo de archivo, tecnología y paciencia. Se usan mapas antiguos, registros judiciales y testimonios para acotar zonas, y luego entran en juego detectores, sonar y robots submarinos cuando la pista apunta al agua. El problema no es solo encontrar objetos, es demostrar legalmente a quién pertenecen y lidiar con décadas de reclamaciones. A veces la realidad es más prosaica que la leyenda. Y, con un toque de humor, hay quien dice que encontrar un lingote perdido es más fácil que hallar el control remoto cuando se ha caído entre los cojines del sofá. Buscadores famosos, cazadores de tesoros que hicieron historia. Durante el siglo XIX surgieron leyendas que encendieron la imaginación de buscadores y aventureros, mapas borrosos, mineros que murieron sin confesar y cofres enterrados en montañas. Muchas de esas historias apuntan al oro perdido dentro de los Estados Unidos y han alimentado expediciones de todo tipo. Desde entonces ha habido una evolución de los cazadores con picos y mapas hechos a mano a equipos científicos que usan tecnología submarina y ordenador. Es un cambio que, sin embargo, no ha borrado la esencia romántica de la caza, la esperada mezcla de intuición, trabajo duro y una buena dosis de terquedad. Mel Fischer es ejemplo clásico de perseverancia aplicada al mar. Tras años de búsqueda localizó el pecio de la Nuestra Señora de Atocha y recuperó monedas, lingotes y esmeraldas que habían estado en el fondo del mar durante siglos. La recuperación transformó su nombre en sinónimo de éxito en la arqueología subacuática. Su equipo incluía familiares y buzos profesionales, y combinaron paciencia con tecnología de su época, sonar, buceo profundo y batidas sistemáticas. Además, el caso de Fischer mostró que la búsqueda no es solo hallar, también implica pleitos por la propiedad del botín y batallas legales complejas. Curiosamente, la frase que muchos asocian a Fischer podría resumirse así: no es tanto cuestión de suerte, sino de que alguien esté dispuesto a buscar durante décadas. En otro registro, la expedición que halló el SS Central América demostró cómo las empresas modernas pueden abordar pecios masivos. Un grupo organizado con apoyo técnico localizó restos que contenían grandes cantidades de oro y monedas, tras lo cual surgieron disputas por la recompensa y reclamaciones de inversores. El líder de la expedición llegó a enfrentarse a procesos legales y a años de controversias por la distribución del tesoro. Este episodio enseña una lección práctica: cuando hay mucho dinero de por medio, la búsqueda se vuelve tanto arqueología como litigio. Y sí, a veces parece que los cazadores de tesoros también deberían estudiar derecho. Forrest Fenn representa otro tipo de historia, la del buscador que se convierte en creador de misterio. Escondió un cofre en las montañas rocosas y dejó un poema con pistas. Su propuesta atrajo a miles de personas, desde familias con detectores hasta montañistas profesionales. La caja contenía objetos valiosos y fue encontrada años después por un joven que supo interpretar las pistas. Aún así, la cacería dejó sombras, porque algunas búsquedas terminaron en accidentes fatales. El experimento de Fenn enseñó que generar una búsqueda masiva puede tener consecuencias imprevistas. La aventura es divertida, pero también exige precaución y responsabilidad. No todos los nombres famosos son de quienes encontraron el tesoro, algunos se hicieron célebres por intentarlo sin éxito. Las historias de buscadores que dedicaron su vida al mito del Lost Dutchman, en las Superstition Mountains o a los misteriosos cifrados de Val muestran cómo el empeño atrae tipos muy distintos, desde arqueólogos aficionados hasta hackers de códigos y periodistas. Por ejemplo, los cifrados de Val consisten en 3 textos numéricos que, según la tradición, revelarían la ubicación de un gran depósito de oro y plata. Varios expertos en criptografía han intentado descifrarlos con métodos matemáticos y referencias a textos literarios, pero la solución completa sigue siendo esquiva. Ese halo de enigma impulsa expediciones modernas que combinan lógica, intuición y un detector de metales. A día de hoy los buscadores famosos suelen ser equipos mixtos, un pequeño ejército de practicantes con drones, buzos profesionales, historiadores locales y abogados. Un caso real involucra familias de buscadores que pasan de generación en generación la pasión y las técnicas. Otro muestra jóvenes emprendedores que aplican tecnología de sondeo y reconstrucción 3D para inspeccionar fondos marinos. En otras palabras, la caza del oro perdido es ahora una mezcla de tradición, tecnología y, en ocasiones, demasiada persistencia. Y no hay que olvidar el humor: algunos equipos traen más mapas que provisiones, y otras veces la única prueba de su hallazgo es la foto de un sombrero polvoriento.
Tecnologías de búsqueda, de la pala a los vehículos subacuáticos. Al principio las búsquedas dependían casi por completo de la vista y de la pala. El hallazgo era cuestión de paciencia, intuición y trabajo manual. En tierra, los buscadores usaban bateas, palas y picos para remover sedimentos hasta encontrar vetas o piezas sueltas. En el agua, las primeras expediciones tiraban anclas y garfios desde embarcaciones pequeñas, esperando que algo enganchara. Esa manera rudimentaria funcionaba a veces, pero dejaba muchos tesoros ocultos bajo capas de barro o lejos del alcance humano. La llegada del detector de metales cambió la dinámica en la Tierra. Este aparato envía un campo eléctrico al subsuelo y detecta cambios provocados por metales. Así, un cazador puede saber si hay hierro o plata enterrados sin cavar a ciegas. Complementando eso, el radar de penetración terrestre, que es simplemente un radar que envía pulsos al suelo y recoge los ecos, permite ver estructuras enterradas como pozos o muros. En playas y llanuras, esos métodos aceleran el trabajo, se barre el área, se marca lo interesante y luego se excava con cuidado. Un ejemplo práctico es su uso en prospecciones arqueológicas para localizar cimientos sin destruir el lugar. Para buscar bajo el agua surgieron herramientas propias. El sonar de barrido lateral toma fotos del fondo al emitir sonidos y recoger el eco. El resultado es una imagen que muestra formas y objetos sobresaliendo del fondo. El sonar multiaz, por su parte, mide profundidad en muchos puntos a la vez y crea mapas del relieve submarino. Cuando un barco hundido está enterrado bajo lodo, se usa un perfilador subacuático para ver capas de sedimento y detectar objetos enterrados. Expediciones modernas combinan estas sondas con magnetómetros, que miden pequeñas variaciones en el campo magnético provocadas por grandes piezas de metal, como cañones o anclas, y así perfeccionan la búsqueda. Los vehículos robotizados llevaron la exploración a otra dimensión. Los ROV son vehículos sumergibles que se controlan desde un barco mediante un cable. Llevan cámaras, brazos para tomar muestras y luces potentes. En cambio, los AV navegan solo siguiendo una misión programada, sin cable, y vuelven con datos detallados. Ambos tipos permiten explorar profundidades peligrosas o lejanas para un bus humano. Además, la fotogrametría, que consiste en tomar muchas fotos y usar software para reconstruir un objeto en 3D, se emplea hoy para documentar restos sin tocarlos, creando réplicas digitales precisas. No todo se hace desde el fondo. Hoy en día también se usan drones y LIDAR para inspeccionar la costa y áreas terrestres cercanas. LIDAR es un sensor que mide distancias con luz. Desde un avión o dron puede detectar pequeñas irregularidades del terreno bajo vegetación espesa, revelando senderos, lagunas antiguas o depresiones donde convendría buscar. Para zonas costeras poco profundas se utiliza LIDAR batimétrico, que mapea el relieve subacuático cercano a la orilla con buena precisión. Estos métodos integrados reducen el área de búsqueda activa y ahorran horas de pala. En la práctica, los mejores resultados vienen de combinar técnicas, una primera pasada con sonar y magnetómetro, luego una UV para mapear con detalle, y finalmente un ROV para inspección visual y recuperación cuidadosa. Hay limitaciones, el barro espeso puede ocultar objetos, el agua turbia reduce la visibilidad de cámaras, y los metales no ferrosos como el oro difícilmente aparecen en magnetómetro. Aún así, la robótica y el análisis de imágenes han hecho que lo que antes parecía perdido sea ahora localizable con mucho menos azar. Y si algo sale mal, al menos el robot no se queja de la espalda. Recuperaciones notables y hallazgos que cambiaron el juego. El hallazgo del galeón Nuestra Señora de Atocha por Mel Fisher marcó un antes y un después en la búsqueda de tesoros en aguas estadounidenses. Después de años de prospecciones persistentes, su equipo localizó y recuperó cofres repletos de plata, esmeraldas y monedas, algo que parecía sacado de una novela pero fue muy real. Ese descubrimiento, conseguido tras una búsqueda tenaz y litigios legales intensos, dejó en claro que la caza de tesoros no era solo aventura, sino también derecho, política y mucha burocracia. La lección práctica fue que encontrar oro o plata en el mar ya no bastaba, había que saber negociar con estados, con aseguradoras y con tribunales, y eso cambió la forma en que los cazadores de tesoros planeaban sus expediciones. Otro hallazgo que cambió las reglas del juego fue el del vapor conocido popularmente como Ship of Gold, cuyo rescate demostró que la tecnología podía llegar a lugares antes impensables. Equipos privados utilizaron vehículos operados a distancia y sistemas de navegación precisos para trabajar a grandes profundidades. En términos sencillos, eran submarinos controlados desde la superficie que agarraban objetos con brazos mecánicos. La recuperación mostró además que las implicaciones económicas y legales de sacar metal precioso valen millones y a veces terminan en largos pleitos entre inversores, compañías de salvamento y propietarios originales. Fue una evidencia práctica de que la arqueología submarina moderna exige tanto ingeniería como abogados con paciencia. La aparición de empresas especializadas en recuperación, como la que localizó y extrajo valiosos cargamentos de otro vapor histórico frente a la costa atlántica, abrió la era de la arqueología comercial.
Estas compañías combinaron buceo profesional, equipos robóticos y una logística digna de una expedición científica, lo cual multiplicó el número y la escala de los hallazgos. En paralelo apareció un debate inevitable: ¿quién se queda con el tesoro? ¿Estados, propietarios, inversionistas o museos? La respuesta, en la práctica, ha sido variada y ha llevado a acuerdos que incluyen exhibiciones públicas de los objetos recuperados, reparto de beneficios y proyectos de conservación para preservar piezas frágiles. A nivel más cotidiano, la democratización de la tecnología también transformó el panorama. Detectores de metales más accesibles, sondas acústicas para mapear fondos y pequeños robots han permitido a aficionados hallar monedas y pepitas en antiguos campamentos mineros y riberas que antes pasaban inadvertidos. Por ejemplo, buscadores aficionados han recuperado monederos y pequeñas bolsas de oro en áreas de la fiebre del oro, que luego terminaron en museos locales o en manos de coleccionistas responsables. Esto ha hecho que la búsqueda del oro perdido sea menos monopolio de grandes empresas y más una actividad que combina pasión local, historia viva y, a veces, suerte. En resumen, las recuperaciones notables han cambiado el juego en varios frentes: técnica, legal y culturalmente. Las expediciones pioneras demostraron que la tecnología puede alcanzar el fondo del mar. Las peleas judiciales obligaron a clarificar quiénes tienen derechos sobre los restos, y la participación de empresas y aficionados multiplicó los hallazgos y el interés público. Y sí, también generaron su cuota de mitos y leyendas modernas, además de convertir a algunos buscadores en celebridades, porque no hay nada como sacar un cofre del agua para aparecer en las noticias, aunque la parte menos glamorosa sea firmar montones de papeles. Fraudes, estafas y falsos descubrimientos mediáticos. Los mitos sobre tesoros enterrados en Estados Unidos han sido terreno fértil para estafadores desde hace mucho tiempo. Un caso que ejemplifica esto son los famosos Ball Papers, una serie de textos cifrados y una historia de un botín enterrado que prometía riqueza a quien descifrara los códigos. Esa historia fue usada por vendedores de libros y de soluciones milagrosas. Muchas personas llegaron a pagar por interpretaciones, mapas y claves secretas que nunca condujeron a nada real. El patrón es claro: una narración intrigante, un supuesto descubrimiento y después un mercado de promesas que explota la esperanza de la gente. Otro ejemplo notorio es la leyenda de la famosa mina perdida en el suroeste, asociada a un minero conocido como el holandés. Tras su muerte, aparecieron decenas de mapas, guías y supuestos confidentes que aseguraban conocer la ubicación. Algunos ofrecían excursiones guiadas por la montaña, otros vendían copias de un mapa antiguo que, cuando se miraba con atención, a veces era solo un montón de garabatos para turistas. En muchos casos los engaños eran toscos: se pedían grandes adelantos, se prometían búsquedas privadas y se entregaban documentos sin respaldo legal. La prensa sensacionalista alimentó el interés y amplificó las estafas. Un relato crecía sobre otro y la verdad se diluía. La búsqueda legítima de naufragios y vetas de oro también ha traído imitadores. Cuando un gran hallazgo en el mar se hace famoso por sus monedas o lingotes, inmediatamente surgen empresas que prometen descubrir lo mismo con inversión mínima. La historia demuestra que, junto a equipos serios y legalmente constituidos, aparecen compañías que funcionan como esquemas para captar dinero de inversores soñadores, cobran comisiones, publican fotos llamativas sin certificación y se esfuman cuando llega el momento de mostrar pruebas verificables. Incluso se han dado litigios públicos por derechos sobre restos arqueológicos y cargas de barcos, lo que muestra que el terreno es legalmente complejo y fácil de manipular por quienes buscan ganancias rápidas. En la era digital las estafas mutaron pero mantienen la misma estructura: ofertas de coordenadas GPS secretas, ventas de mapas originales, en subastas dudosas y canales que prometen resoluciones inmediatas a cifrados sin aportar pruebas verificables. Los falsos descubrimientos mediáticos, fotos mal contextualizadas, videos editados o testimonios anónimos, se viralizan rápido y atraen financiación o visitantes imprudentes. Para evitar caer en trampas, lo práctico es pedir documentación del reclamo, verificar registros públicos de concesiones o permisos, consultar a historiadores o arqueólogos con acreditación y desconfiar de quien exige pagos adelantados por información única. Si algo suena demasiado milagroso, probablemente lo sea. Y aunque la idea de hallar un tesoro tenga su encanto, la lección real es que la codicia crea historias, y las historias, a su vez, crean estafas. Batallas legales por la propiedad del oro recuperado. Cuando se saca oro del fondo del mar, no siempre queda claro a quién le pertenece. Hay dos ideas principales que los jueces usan para decidir: la ley de rescate, que recompensa al que salva la carga pero no le da necesariamente la propiedad, y la ley de hallazgo, que en algunos casos permite quedarse con lo encontrado. Estas reglas son sencillas en teoría. En la práctica se enredan con dueños originales, aseguradoras, estados costeros y los mismos equipos de salvamento. Un ejemplo real y conocido muestra cuán caótico puede ser el proceso. Un equipo comercial localizó y recuperó un cargamento valioso. Más tarde aparecieron inversores, bancos y abogados reclamando parte del botín.
Se declaró la bancarrota de la empresa salvadora y los tribunales tuvieron que supervisar la venta y la distribución de las piezas recuperadas. Hubo audiencias, peritajes sobre el valor y reclamaciones cruzadas. Al final, la justicia intentó repartir lo recuperado entre las partes legitimadas, pero no sin largos trámites. No fue una película de piratas. Fue más bien una maratón legal con menos espadas y más papeles. Otro caso famoso muestra la pelea entre un buscador tenaz y autoridades locales. Tras años de búsqueda, el equipo del descubridor halló piezas de un galeón hundido y reclamó el tesoro. La administración estatal quiso reclamar derechos porque los restos estaban frente a su costa. Hubo litigios. El descubridor ganó la batalla judicial y pudo explotar parte del hallazgo. Fue una victoria que dejó claro algo práctico: asegurar permisos y litigios preparados desde el principio pueden marcar la diferencia. También demostró que paciencia y buenos abogados valen tanto como los detectores de metales. Y sí, a veces el drama parece de telenovela. Los restos de naves famosas, como los naufragios cuya historia atrae atención pública, añaden otra capa de complejidad. Empresas que obtienen el permiso judicial para recuperar objetos, lo que se conoce como ser salvador en posesión, deben cumplir condiciones, conservar, catalogar y, en muchos casos, exhibir o vender bajo supervisión. Algunas sociedades han montado exhibiciones públicas con las piezas recuperadas, otras han subastado objetos tras acuerdos judiciales. Esto provoca debate sobre si el patrimonio cultural debe ser tratado como mercancía o protegido como legado colectivo. La ley trata de equilibrar interés público y recompensa el esfuerzo de salvamento. Hoy en día, las disputas legales se multiplican por la mezcla de tecnología avanzada, alto valor de los objetos y reivindicaciones internacionales. Los buques de guerra hundidos suelen estar protegidos por la inmunidad estatal, así que un gobierno extranjero puede reclamar lo que considera patrimonio nacional. Los reclamos de aseguradoras y herederos también aparecen a menudo. Resultado: antes de bajar al agua conviene traer mapas, permisos y abogados. Y un consejo final con humor: los buzos suelen encontrar oro en el fondo, los abogados lo encuentran en los expedientes. Impacto económico y cultural del oro perdido en comunidades. Cuando se difundieron los rumores de vetas perdidas y lingotes escondidos, muchas comunidades cambiaron de ritmo y apariencia. Al principio llegaron buscadores y comerciantes, con tiendas, salones y proveedores de herramientas. Luego, cuando las promesas no siempre se cumplieron, esas mismas localidades se quedaron con edificios vacíos y nombres que suenan a leyenda. En lugares como las faldas de las Superstition Mountains, las historias del oro perdido terminaron transformando montes aislados en imanes para turistas y aventureros modernos. La economía local suele sufrir saltos bruscos, un aumento repentino en actividad comercial seguido por un descenso cuando la fiebre se apaga. Pequeñas empresas prosperan gracias a los visitantes que quieren ver el paisaje de las búsquedas. Guías, museos, restaurantes y tiendas de recuerdos pueden convertirse en la nueva fuente de ingresos. Sin embargo, cuando la búsqueda se vuelve intensa pero infructuosa, aparecen problemas prácticos: caminos dañados por vehículos todoterreno, pozos abandonados sin señalizar y rescates de senderistas que se pierden, lo que obliga a usar recursos públicos en lugar de invertir en otras necesidades comunitarias. En lo cultural, el oro perdido alimenta mitos que se arraigan fácilmente. Las historias se cuentan en escuelas locales, en obras de teatro de pueblo y en recorridos guiados que mezclan hechos con dramatización. Eso ayuda a crear una identidad compartida. A su vez, algunos lugares han sabido convertir esa mitología en patrimonio tangible. Pueblos fantasma preservados como atracciones históricas atraen visitantes interesados en el pasado minero y sostienen empleos estables relacionados con la conservación y el turismo. Bodie, por ejemplo, es un caso donde la memoria del pasado minero se gestiona como recurso cultural para educar y atraer público. Hay tensiones que no se resuelven con la narrativa romántica de los tesoros. Las búsquedas a menudo invaden terrenos privados y sitios sagrados para pueblos indígenas. Para las comunidades originarias, lo que otros llaman tesoro puede ser patrimonio espiritual y cultural. Esa diferencia de valores provoca conflictos legales y sociales que duran generaciones, y en ocasiones obliga a imponer regulaciones o abrir procesos de diálogo y reparación. En el plano ambiental, la actividad de búsqueda y el minado informal dejan huellas visibles. Excavar sin normas estropea suelos, desordena cursos de agua y deja pozos peligrosos. Además, la acumulación de chatarra y maquinaria abandonada degrada paisajes que podrían ser aprovechados de otra manera. Las soluciones prácticas pasan por campañas de limpieza, señalización de riesgos y programas de reconversión económica que transformen el interés por la leyenda en proyectos sostenibles. Finalmente, la atracción por lo perdido alimenta negocios inesperados. Empresas pequeñas ofrecen tours temáticos, artesanos venden réplicas de mapas y escuelas locales organizan rutas educativas.
Y, con un toque de humor, muchos buscadores regresan con más historias que oro. Algunas de esas historias, a su vez, mantienen viva la economía cultural del lugar. En conjunto, el legado del oro perdido es mixto, aporta identidad y turismo, pero exige gestión responsable para que las comunidades obtengan beneficios reales sin pagar un precio alto en seguridad, patrimonio o medio ambiente. Conservación, museos y el destino de los tesoros encontrados. Los hallazgos de oro recuperados de naufragios o excavaciones no suelen ir directamente a una vitrina. Primero entran en procesos lentos y cuidadosos para garantizar que lo recuperado no se deteriore más. En muchos casos se inicia una vía legal, reclamaciones sobre la titularidad, investigaciones sobre la procedencia y acuerdos entre salvadores, estados y descendientes. A veces intervienen agencias federales o estatales y también organizaciones internacionales si hay elementos que podrían reclamar otros países. Todo eso determina quién paga la conservación y quién decide el destino final. Después viene la conservación, que es prácticamente un spa para objetos marinos. Las monedas y metales salen cubiertos de sales que, si no se eliminan, seguirán corroendo el metal. Los conservadores aplican baños de desalinización, limpiezas mecánicas suaves y tratamientos químicos controlados para estabilizar piezas fragilizadas. También se documenta cada paso, fotos, mediciones y un registro detallado que acompaña la pieza para siempre. Un ejemplo claro son las monedas recuperadas de pecios famosos. Pasan meses o incluso años en tanques y en manos de expertos antes de volver a verse brillantes en público. Los museos juegan un papel central en convertir esos hallazgos en patrimonio accesible. Algunas colecciones pasan a formar parte de museos especializados que exhiben tanto el tesoro como la historia de su recuperación. Otros objetos viajan en exposiciones temporales que permiten que gente de distintos lugares los vea sin que tengan que mudarse. Un caso conocido es el de equipos privados que recuperaron oro y luego colaboraron con museos para mostrar las piezas mientras se resolvían disputas o se recaudaban fondos mediante exhibiciones. También proliferan las exhibiciones digitales, con fotos en alta resolución y modelos 3D, para que el público acceda sin riesgos para los objetos. No siempre el final es el museo. Existen tres salidas habituales: el ingreso a colecciones públicas, la venta en subastas especializadas para costear operaciones y compensar inversores, o la entrega a colecciones privadas. Además, en ocasiones hay procesos de repatriación cuando un hallazgo pertenece por ley o por acuerdo a otra nación o a comunidades locales. Estas decisiones suelen combinar factores legales, éticos y económicos, y pueden generar debates intensos sobre a quién pertenece realmente una pieza que pasó siglos en el fondo del mar. Los conservadores y museos también se preocupan por la narrativa, explicar el contexto del oro, su viaje y las personas afectadas por su pérdida y recuperación. Por eso muchas vitrinas incluyen objetos cotidianos del pecio, diarios de a bordo o reconstrucciones, junto con el metal brillante. De esa manera se evita que los tesoros se conviertan solo en mercancía, vuelven a ser testimonios. Y sí, a veces una moneda sirve más para contar historias que para comprar café. Finalmente, la transparencia y la colaboración son claves. Las mejores prácticas implican publicar catálogos, facilitar el acceso científico y acordar exhibiciones itinerantes que beneficien a comunidades lejanas al hallazgo. Las buenas noticias: hoy existe tecnología para conservar mejor y para compartir sin exponer. Las malas: los intereses económicos y las leyes complejas pueden alargar los procesos. En resumen, el destino del oro recuperado suele pasar por un circuito entre tribunales, laboratorios de conservación y salas de museo, con paradas ocasionales en subastas y viajes de repatriación. ¿Cómo participa el público hoy? Voluntarios, investigadores y hobbyistas. Hoy en día la búsqueda del llamado oro perdido es una mezcla de curiosidad popular y trabajo serio, donde participan desde buceadores recreativos hasta arqueólogos y aficionados con detectores de metales. Muchas personas empiezan simplemente por interés local. Un vecino encuentra documentos antiguos en una granja, un pescador nota objetos extraños en el fondo o un hobbyista lee sobre un naufragio cercano en un foro. Luego vienen los pasos prácticos: aprender técnicas básicas, acudir a reuniones de clubes y, sobre todo, respetar las normas y permisos que exigen las autoridades locales y federales. Primero, la formación y la organización. Los voluntarios suelen recibir capacitación simple en conservación y en cómo registrar hallazgos para que la información sea útil a los investigadores. Los estudiantes universitarios a menudo colaboran en proyectos de campo como parte de cursos de arqueología marítima y trabajan codo a codo con hobbyistas que aportan horas y equipo. Por ejemplo, clubes de detectores de metales organizan salidas conjuntas donde se combinan la experiencia de miembros veteranos con el entusiasmo de recién llegados. Allí se aprende a identificar señales basura y a distinguir objetos potencialmente importantes. Después viene la fase de detección y mapeo, que es muy práctica y divertida para muchos.
Los detectores de metales recorren playas y campos, los buzos realizan inmersiones de búsqueda, y los aficionados con drones y GPS ayudan a trazar mapas detallados del área. En muchos casos, el público no trabaja aislado, envía registros, fotografías y coordenadas a investigadores profesionales o a museos locales. Un ejemplo notable de colaboración entre aficionados y profesionales es el caso del Galeón Atocha, donde un grupo de buscadores profesionales inició una búsqueda que luego involucró laboratorios, conservación museística y apoyo comunitario. Hoy su historia se usa como ejemplo de cómo la pasión privada puede transformarse en patrimonio público. La parte legal y ética también ocupa mucho tiempo de quienes participan. No es raro que voluntarios y hobbyistas tengan que aprender a reportar hallazgos a las agencias correspondientes, solicitar permisos para excavar o bucear y respetar leyes sobre propiedad de naufragios y yacimientos. Es una curva de aprendizaje necesaria, porque un objeto sin documentar pierde valor científico aunque tenga mucho valor monetario. En la práctica, equipos mixtos, estudiantes, arqueólogos y voluntarios, planifican excavaciones controladas. Primero se documenta, después se recupera, y luego se conserva en laboratorio. El intercambio de conocimientos ocurre en foros y redes sociales, pero también en clubes locales y talleres prácticos. Allí se comparten técnicas sencillas, como cómo envolver un pequeño objeto para evitar que se estropee o cómo tomar fotos útiles para un informe. A veces esos recursos provienen de museos que aceptan voluntarios para tareas de catalogación y limpieza. Otras veces son iniciativas comunitarias que buscan capacitar a nuevos interesados. Y sí, a veces el voluntariado incluye tareas menos románticas, como arrastrar redes llenas de algas, pero alguien tiene que hacerlo. Finalmente, la financiación y la logística son terreno donde el público aporta creatividad. Proyectos pequeños se sostienen con cuotas de clubes, donaciones locales o campañas de micromecenazgo, mientras que investigaciones mayores suelen requerir acuerdos entre universidades y entidades públicas. El uso compartido de equipamiento, por ejemplo, alquilar un sonar o compartir un bote, permite que grupos con pocos recursos participen. Y aunque nadie promete mapas del tesoro, la mezcla de amateurs curiosos y profesionales metódicos ha demostrado ser una fórmula efectiva para descubrir piezas valiosas de la historia, o al menos para mantener viva la búsqueda con respeto y rigor científico. Mitos que persisten y prueba científica para desmontarlos. Muchas leyendas siguen alimentando la búsqueda del oro perdido, relatos de minas secretas en las montañas, cofres enterrados por ejércitos que huían y códigos indescifrables que prometen riquezas. Entre los ejemplos más citados están la famosa mina del holandés perdido en Arizona, los supuestos cofres de los tesoros confederados y las cifras crípticas como el caso de Val. Todos ellos sobreviven porque las historias se cuentan una y otra vez junto al fogón, en foros de internet y en programas que buscan emoción más que pruebas. La repetición ayuda, un rumor sólido puede parecer verdad si nadie lo contrasta con datos del terreno, de la roca y del agua. La ciencia moderna ofrece herramientas sencillas que desmontan muchos mitos cuando se aplican con seriedad. Primero, los geólogos miran las rocas y los ríos. El oro tiende a concentrarse en tipos concretos de roca y en lugares donde el agua ha ido acumulando partículas, no en cualquier rincón mágico. Cuando expertos muestrean suelos y sedimentos en zonas supuestas ricas, suelen encontrar solo pequeñas pepitas o partículas que explican hallazgos de aficionados, no montones enterrados. Segundo, los detectores y sensores tienen límites claros. Un detector de mano puede captar monedas o fragmentos cerca de la superficie, pero no ve cofres a gran profundidad ni atraviesa ciertas capas de roca compacta. Tercero, los análisis de texto y criptografía simples han mostrado que mensajes como las cifras de Val tienen patrones más propios de un engaño que de una clave legítima. Al comparar cómo aparecen las letras en esos textos con textos normales se ven irregularidades que hacen sospechar composición artificial. Hay ejemplos prácticos que ilustran bien la diferencia entre mito y método. Un equipo de buceo privado excavó y encontró tesoros reales en un pecio frente a la costa, pero lo consiguió después de mapas náuticos precisos, trabajo arqueológico y batallas legales para reconocer la propiedad. No fue producto de un mapa con una X dibujada en la cocina. Por otro lado, muchos buscadores con detectores portátil acumulan fotos de latas oxidadas y monedas modernas más que lingotes. Es común reírse después de horas de trabajo por haber sacado un pedazo de coche antiguo del barro en vez de un cofre. Además, los laboratorios pueden comparar la composición química del oro encontrado con la de muestras de minas conocidas. Ese pequeño olor químico funciona como una huella. Si el oro no coincide con la región donde se dice que proviene, la historia pierde credibilidad. En orden cronológico simple, primero nacen las historias, luego se expanden por tradición y medios, y finalmente llegan las técnicas científicas que las ponen a prueba. Hoy la recomendación prudente para cualquiera que sueñe con tesoros es combinar escepticismo con método. Consulta mapas geológicos, pide análisis de laboratorio, respeta las normas de búsqueda y no confíes en un mapa dibujado en servilleta.
Y, por si sirve de consuelo, la mayoría de los que se hacen ricos en estas historias no son los buscadores, sino los vendedores de detectores y los guionistas, así que mejor llevar buen humor, botas resistentes y paciencia. En resumen, hace décadas ese oro perdido nació en tiempos de expansión y comercio, desapareció por naufragios, robo o mala suerte, y desde entonces se han sucedido búsquedas que van desde cazadores con picos hasta equipos con tecnología moderna. Primero vinieron las historias y los mapas dibujados a mano, luego las expediciones locales, y hoy vemos sondas, drones y equipos especializados que siguen el rastro. Piensa en ello como buscar las llaves que perdiste, a veces las encuentras bajo el sofá, otras veces hay que llamar a la grúa. Ejemplos reales no faltan, buscadores que hallaron monedas en playas o familias que recuperaron reliquias en áticos, recordándonos que lo perdido no siempre está perdido para siempre. Si te conmovió la leyenda, quédate, comparte en los comentarios qué teoría te parece más probable y cuál sería tu primer paso si tuvieras un mapa del tesoro. Dale like si quieres más historias así, suscríbete para no perderte futuras búsquedas, y comparte este video con quien ame los misterios y las aventuras. Próximo video, exploraremos un caso concreto y fascinante, un naufragio del siglo XIX con toneladas de oro en su historia, y veremos cómo la tecnología actual está cambiando la forma de buscarlo. Hasta entonces, sigue mirando a los mapas, a las playas y, por si acaso, revisa también la nevera, lo perdido a veces está en el lugar más inesperado.